bueno, ya hemos vuelto después de esta breve pausa con nuestra sección Gastronomía en Detectives que nos presenta Nina Vélez Troya, nuestra colaboradora. Las tenemos al otro lado de la pantalla, que ahora vamos a saludarla. Y además un invitado fabuloso que nos trae también muchas anécdotas y mucha historia sobre los detectives que no conocemos, que es un mundo apasionante. Tenemos al otro lado de la pantalla a Nina Vélez Troya. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Nina? Bienvenida. Mira, bien, la otra vez contigo en Barcelona y ahora Exacto, ya hoy a en través de la Marbella. pantalla. En Marbella. Bienvenida, bienvenido José Luis. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Muchas Buenas gracias por tardes. invitarme. Bien hallado, que se dice en estos casos. Exacto, y bien hallado. Bueno, pues ¿Qué tal, José Luis Luis? Ibáñez Ridao es periodista, guionista y escritor, con una sólida trayectoria en medios como Radio España de Barcelona, RTTV, TV3, Antena 3, Onda Cero, donde fue durante 10 años comentarista literario en Julia en la Onda. Ha colaborado con medios como el suplemento literario El Mundo y la revista Playboy y ha trabajado como redactor creativo en Editorial Planeta. Y también ha sido asesor de comunicación para el Colegio Oficial de Detectives Privados de Cataluña. Su labor ha sido reconocida con premios como el Atlántida, el Fomento de la Lectura, el Más Media del CODCAT y la Placa de Honor al Mérito en Seguridad Privada de la Generalitat de Cataluña. Una voz versátil y respetada en el periodismo, la literatura y la comunicación. Pues nada más y nada menos, su trabajo de investigación le valió el nombramiento como detective honorífico por el Colegio Oficial de Detectives Privados de la Comunidad Valenciana y ha recibido reconocimientos como hemos comentado, el Premio Atlántido y la Placa de Honor al Mérito de la Seguridad Privada. Es autor del ensayo Todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe, la primera historia documentada sobre los detectives privados en España, y 2 novelas negras ambientadas en los años 30. Nadie debería matar en otoño, finalista del premio Tigre Juan, y también Mueren ángeles en primavera. Unos títulos muy potentes. Bueno, cuéntanos, José Luis, cuéntanos toda esta trayectoria tan larga y tan extensa y tan exitosa. Supongo que es fruto de una generación. Yo nací en 1961 y tuve la suerte de pillar que la transición me pillara acabando el bachillerato y entrando el COU, en aquella época entrando el COU y empezando la facultad de periodismo, que hacía muy poco, era facultad de ciencias de la información. Exacto. Que hacía muy poco que se había abierto en Bellaterra. Y entonces he tenido la suerte de pillar este periodo que nos ha permitido ser, creo que es toda una generación, nos ha permitido estar en muchos sitios, hacer un montón de cosas. Esto es cierto. Entonces, pues he trabajado en radio, he trabajado en televisión, he trabajado en prensa escrita. Empecé como corresponsal, con 18 años era corresponsal de un periódico que todavía me debe dinero, que era Mundo Diario, que era un proyecto enorme que fracasó. Y la verdad es que estoy muy satisfecho cuando miro hacia atrás porque todos estos años de periodismo me han permitido conocer un montón de gente, profundizar en un montón de materias muy diferentes, muy distintas y sobre todo el mantener amigos en un montón de sectores, últimamente en el de los detectives privados, al que llegué casi por casualidad. Bueno. Llegué como lector. Bueno, pero y consecuencias de las lecturas de Sherlock Holmes. Oye, es que sí, esto marcó también un hito, realmente. Sherlock Holmes marcó un hito, una historia. Forma parte de la historia también. También. Sí, y en la información que nos has hecho llegar un poquito es sobre el siglo XIX. ¿Y por qué lo consideras el siglo de oro del nacimiento de los detectives privados, este siglo? Es el siglo XIX. Tenemos un montón de prejuicios sobre el siglo XIX. El siglo XIX es absolutamente fascinante. Es un siglo en el que empieza la iluminación. O sea, hay un invento que casi nadie pondría entre los 5 más importantes, ¿vale? Que es Internet, la rueda, el fuego, en mi caso la horchata. Había un montón de los 5 grandes inventos de la humanidad. Nadie pondría, por ejemplo, la luz de gas. La luz de gas urbana es la que marca el inicio de la modernidad. Es verdad. Hasta que no llegue la luz de gas,
no hay salidas por la tarde, ni por la noche, ni óperas. Te juegas la vida al salir por la noche. En cualquier ciudad europea, en Barcelona, en Madrid, en Berlín, en todas esas ciudades, te juegas la vida saliendo de noche en las ciudades. En el momento que aparece la luz de gas, se inicia la modernidad urbana tal y como la conocemos. Las grandes ciudades empiezan a crecer. Apenas habían ciudades de más de 100.000 habitantes. Londres se multiplica su población y acaba el siglo, creo que recordar que alrededor de los 10 millones de habitantes. Hay un cable submarino. Hoy nos enorgullecemos de la comunicación, de la globalización. En la década de 1860 ya podías telegrafiar desde Madrid o desde Barcelona o desde Málaga y ese telegrama llegaba a Londres. Poco después ya había un cable submarino, cosa que nos puede sorprender en el siglo XIX. Entonces, hasta el siglo XIX no hay policía tal y como hoy la entendemos. El primer cuerpo policial moderno es Scotland Yard, que es de la década de 1820. Tampoco había detectives privados. Los detectives privados precisan de una burguesía. O sea, los detectives privados trabajan para la burguesía, que es la que puede permitirse el lujo de tener una policía que investigue, porque la policía oficial solía ser muy corrupta. Y eso sucede en el siglo XIX. Y yendo a nuestro terreno, los grandes restaurantes, la gastronomía tal y como hoy la entendemos, también empieza en el siglo XIX. Todos los grandes restaurantes que nos vienen a la cabeza, desde Nueva York, el Delmónicos de Nueva York, por decir algo, a la Tour d'Argent en Francia, el Café Gijón en España, aunque hubieran nacido en algunos casos en el siglo XVIII, es en el XIX cuando realmente se convierten en lo que hoy entendemos como grandes restaurantes. Por eso el siglo XIX para mí es tan importante. Esos restaurantes eran un poco, cafeterías, eran un poco las oficinas que utilizaban los detectives. Sí. Sí, es verdad. Mira, a mí el caso más flagrante es el de un detective. Fue inspector jefe de Scotland Yard, Charles Arrow. Fue uno de los primeros detectives privados británicos. Estamos situados a finales del 19, principios del 20. Charles, en Barcelona hay un montón de atentados terroristas, le llamaban la Rosa de Fuego. Es una ciudad con un montón de muertes en los dos lados, patronal, sindicatos, policía. Entonces, la Diputación de Barcelona decide contratar al Messi policial de la época, que era Charles Arrow, y van y lo fichan con un seguro de vida que era una morterada, era una locura. Charles Arrow llega a Barcelona y, claro, se encuentra como un pulpo en un garaje. No habla catalán, no habla castellano, no tiene ni idea de quién es quién, la policía no le hace caso, las autoridades más o menos le dan la espalda, los medios de comunicación se lanzan contra él, y al final el pobre hombre acaba viviendo prácticamente en las arrocerías de la Barceloneta. De hecho, hay muy pocas fotografías de Charles Arrow y una de las más famosas es comiendo arroz, una señora paella en la Barceloneta. Era su cuartel general. Era su cuartel general. Era exacto. ¿Y por qué crees que estos lugares eran ideales para vigilar, para seguir o para interrogar incluso sospechosos? Pues primero porque hay mucha gente, entra y sale gente continuamente. Segundo, al haber tanto movimiento de gente es más fácil pasar desapercibido. La gente no está, es muy difícil estar pendiente de todo el mundo. Tú imagínate, en Barcelona, el Café Español, que estaba al principio del Paralelo, para los que conozcan Barcelona, sí, donde está la estatua de Colón, en las Ramblas, al final de las Ramblas, empieza el Paralelo. En el Café Español cabían más de 6.000 comensales. ¡Wow! Sí, era tan grande, madre mía. No lo recordaba tan grande. Es uno de los cafés más grandes del mundo. ¡Wow! De hecho, la terraza ocupaba 2 manzanas completas del Paralelo, que ya que los que conozcan Barcelona sabrán que son más grandes que las manzanas típicas del ensanche. O sea, estamos hablando de un montón de metros. Claro, entre 6.000 personas pasar desapercibido era facilísimo. Okay. La gente baja la guardia en los cafés y en los restaurantes, y más si has bebido. Claro. Más si he bebido. Kate Ward, que fue la primera mujer detective de la que tenemos noticia, cuando fue a justificar por qué era necesario contratar a una mujer como detective, porque no había ninguna, ella dijo que era muy fácil sonsacar a un hombre que había bebido si una mujer le hacía unos ojitos. Soltaba todo. Y creo que
150 años después, porque Kate Warner es de 1856, cuando empieza a trabajar, 170 años después, yo creo que sigue funcionando, Sí. esa máquina. Yo creo que sí. Sí, la gente bajaba la guardia. Y de hecho está lleno de referencias a cafés. O sea, cuando lees las memorias de grandes detectives del siglo XIX, tanto detectives oficiales como detectives privados. Claro, el concepto de detective privado en España no tiene sentido porque no tenemos una figura de detective como tal en la policía, un grado. Tenemos inspectores, tenemos comisarios, tenemos otros grados. Pero en Estados Unidos sí. Entonces, a veces nos confundimos con el Reino Unido. Entonces hablan de detective y no sabes muy bien a qué se refiere. Pero diré los dos. Tanto los detectives privados como los detectives, en los cafés eran el centro donde iban a recoger información de todo tipo, donde quedaban con sus confidentes, donde vigilaban a la gente. Y en el caso de Charles Ahorro, donde instalaba su cuartel general, ya que no le hacían ni puñetero caso en cualquier otro sitio. Oye, ¿y tú conoces algún caso de algún detective que haya estado comiendo bien, bebiendo un poco y se haya bajado la guardia un poco de la investigación que estaba haciendo o no? Claro, no lo explican. Si les ha pasado, no lo explican. Sí que tenemos casos contrarios, casos muy famosos. A mí hay dos que me tienen maravillado. Uno es que son delincuentes que bajan la guardia. O sea, es lo contrario. O sea, son delincuentes que bajan la guardia, pero estamos hablando de gente muy inteligente. Uno de ellos es Alan Worth, que era un estafador norteamericano al que llamaban el Napoleón del crimen, y es el personaje que inspira a Moriarty, a James Moriarty, de las historias de Sherlock Holmes. Pues este personaje, Pinkerton, que fue el gran detective norteamericano del siglo XIX, Pinkerton es quien lo descubre y quien le sigue la pista hasta Europa, que es donde vino a refugiarse. Y tengo aquí el restaurante porque lo consiguió ya identificarlo del todo y casi lo detiene en el Café Américain de París, que es uno de los grandes cafés de la época, y en un restaurante que todavía funciona en Londres, que es el Criterion. Entonces, ahí bajó la guardia de tal manera que los agentes de Pinkerton lo descubrieron y tuvo que huir, y a partir de ahí ya se vino abajo el imperio que había construido. Y luego en España me encanta un caso, que es el caso Inchausti, que creo que sería un peliculón. O sea, os sitúo. Matrimonio en Filipinas, ricos. Él rico, ella no. Y la madre de él. Ella tiene amantes, lleva una vida disoluta, que decían en la época, y él se quiere divorciar. Entonces es una mujer muy inteligente, Isabel, muy inteligente, seduce a un psiquiatra y logra convencer a la madre de su marido y al psiquiatra de que Inchausti, el señor Inchausti, se está volviendo loco. De tal manera que lo internan en un manicomio. Entonces, con él internado en un manicomio, ella se queda con todo el dinero y va manejándolo. Pero con la mala suerte de que Filipinas hacía poquito, estamos hablando de principios de siglo, hasta 1898 había sido española. Y había un médico en el manicomio que le dijo a la madre: señora Inchausti, debería usted llevar a su hijo a Barcelona. Ahí hay especialistas fantásticos que le podrán curar. Madre e hijo vienen a Barcelona, se alojan en el Hotel Oriente, en las Ramblas, recorren todos los restaurantes famosos de las Ramblas, se habla en las noticias de la época, y contrata a un detective privado para que demuestre que su mujer le ha tendido una trampa. A todo eso Isabel se entera de que va al follón, viene a Barcelona y se aloja con su marido en el Hotel Oriente. Entonces, uno de los grandes detectives de la época, Ramón Julibert, con dos mujeres detectives, son las dos primeras de las que tenemos noticia con nombre y apellido, empiezan a seguirlos. Y el lugar ideal para ellos, y lo explica en la sentencia, es sentarse al lado del matrimonio Inchausti en los restaurantes. Y ahí es donde van captando todo lo que el matrimonio va explicando y donde ellos van componiendo las piezas. Al final de todo esto gana el marido, hay una sentencia que dice que todo fue un complot de la esposa. Intentaron también empapelar al pobre detective, ya las detectives no lo consiguieron, hubo una sentencia, y es la primera sentencia que reconoce la profesión de detective privado en España. Es una sentencia del 17. Pues ahora te cuento yo una anécdota que tuve, porque yo estuve en una investigación
de una estafa y tenía a los dos personas, que era un matrimonio, habían hecho la estafa en un restaurante y entonces yo llevaba en el cigarrillo preparado el micrófono y abajo en el bolso para grabar la conversación, porque realmente era un lugar idóneo para hablar, estar distendido y sacar todas las pruebas que luego aportamos. O sea que los restaurantes para mí son ideales. Sí, Los está restaurantes y claro. los cafés. Sí. Hay uno, el que llaman el Sherlock Holmes español, que es Ramón Fernández Luna, fue el primer comisario de una brigada de investigación criminal, la Brigada de Investigación Criminal de Madrid. Ramón Fernández Luna, casi todas las entrevistas y reportajes suelen empezar en un café o en un restaurante. Digo, este hombre, aparte cuando ves las fotos, era un bon vivant absoluto, era una inteligencia preclara, era un investigador fabuloso, pero además era un bon vivant en el buen sentido de la palabra. Entonces es muy gracioso porque cuando encuentras reportajes o historias sobre él, casi todas empiezan a la entrada o a la salida de un restaurante o un café de Madrid. Entonces, pues es la confirmación de esa relación tan estrecha entre los investigadores, en este caso global, los investigadores privados y oficiales, y los restaurantes y los cafés. Sí, está claro que la literatura de la época, como la novela negra, representa esta relación entre la gastronomía y el crimen, ¿verdad? Es lo que nos representa y nos pone al día. Es que era un reflejo de la realidad. Es que el café y los restaurantes se convierten a finales del siglo XIX en el lugar de encuentro social. Es donde se encuentra la gente. Es en los restaurantes y en los cafés. Y luego hay fenómenos especiales, dependiendo del país, como son las llamadas granjas en Cataluña, donde se reunían, por ejemplo, las damas de sociedad, porque era un lugar donde servían helados, no servían tanto alcohol. Se llaman granjas porque empezaron como un lugar donde las grandes granjas de los alrededores de Barcelona enviaban los sobrantes lácteos, de forma que los podían comercializar por otra vía. Entonces, en restaurantes y en cafés es donde se hace la vida a finales del XIX. Hay cafés y restaurantes que son verdaderos palacios modernistas. Llegas y quedas, dices, hay sitios, museos que son más feos que muchos restaurantes y muchos cafés, porque son unos artesonados. Bueno, pensad cualquier restaurante famoso de París, por ejemplo, o algún café de Barcelona o de Madrid, también hay cafés antiguos que dices, pero madre de Dios, qué decoración. En la guía de viajeros de París de 1924, que se puede consultar por internet, ya aparecen 13 restaurantes de lujo recomendados por su cocina exquisita. O sea que hoy estamos hablando ya de un fenómeno que iba creciendo. Entonces, el detective privado nace cuando empieza el siglo XIX. Las ciudades crecen enormemente, entonces hay problemas graves de seguridad. Entonces hay dos respuestas. Hay una respuesta del Estado, que es la creación de la policía oficial, y luego está la respuesta, digamos, privada o de los empresarios, de clases sociales, que es el detective privado. Durante muchos años van en paralelo y no se impone la policía oficial hasta finales de siglo, que es cuando el Estado-nación cobra fuerza, ¿vale? Recordemos aquella definición que todos hemos estudiado en la escuela, que el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Entonces, a finales de siglo es cuando ya el detective privado va quedando poquito a poquito relegado a los asuntos privados. Y nada hay más privado que el dinero, la familia y la empresa. Entonces, el detective privado trabaja para esta burguesía, trabaja resolviendo cosas que no son a veces ni penales ni crímenes. Por ejemplo, Nina tiene un hijo fabuloso que tiene una empresa de algodón en Málaga. Y yo tengo una hija fabulosa en Barcelona que tiene hace botones, tengo una empresa de botones, por decir algo. Entonces, estamos hablando del siglo XIX, Nina, ¿vale? Nos vamos muy atrás. Yo quiero unir las dos empresas, ¿cómo lo hago? No había internet, apenas habían archivos, no existía el DNI, no había prácticamente registros de impuestos. Entonces, ¿quién se ocupa, a mí, padre de mi niña, de saber quién es el hijo de Nina?
si su empresa es solvente o no es solvente, etcétera. Sí, sí. Entonces, eso lo hacían los detectives privados, pero claro, no era un delito. O cuando yo quería contratar un mayordomo que iba a quedarse en mi casa. Claro. No había antecedentes penales. Cambiar de identidad era tan fácil como cambiar de ciudad. Irte al ayuntamiento para cualquier trámite y decir que, bueno, que la iglesia de tu pueblo no tienes partida de nacimiento porque la quemó una partida carlista o una partida liberal o durante una batalla. Entonces te creas una identidad nueva, completamente. No había DNI, no había ningún documento de identidad. Entonces, ¿cómo sé yo, pobre hombre, padre de esa niña y empresario de botones, que ese tipo es quien dice ser, que no tiene antecedentes, que no es un violador, que no asesinó a su familia en Cádiz? Eso se ocupaban también los detectives privados. Entonces, digamos que claro, ¿cuándo se reunían los clientes con los detectives? Pues muchísimas veces en restaurantes que compartían los dos, que era el espacio de socialización. José Luis, ya para finalizar, la última pregunta. ¿Puede decirse que los detectives fueron también cronistas invisibles de esa época, no? Sí, no, claro. El gran problema que tenemos es que no se conservan sus archivos. Claro. En Estados Unidos sí que se conserva el archivo de Pinkerton, pero en Pero no hay España... menciones. No hay menciones, por ejemplo, de platos, sí, de hay restaurantes muchas a menciones. los que hayan ido los detectives, ¿sí? Sí, hay menciones cuando explican casos, explican sin identidad. Nosotros tenemos la gran suerte de que en Francia se han conservado archivos en la Biblioteca Nacional, en París, y que en Estados Unidos se han conservado en la Biblioteca del Congreso casi todos los archivos de los dos grandes detectives, Pinkerton y Barnes. Entonces ahí puedes ver cómo van evolucionando, cómo vas viendo que las empresas, qué tipos de empresas, cuántos trabajadores tienen esas empresas, cómo era la sociedad, qué tipos de caso de familia. Es decir, el fenómeno de los chicos que van a estudiar fuera. Empiezan en el 19 y los detectives privados, por encargo de los padres, vigilan que lleven una buena, que no lleven una mala vida. Relaciones matrimoniales. Muchas agencias de detectives también eran agencias de antecedentes matrimoniales. Entonces, cuando ves algunos anuncios de prensa vas viendo el tipo de relación que había en la época, incluso las dotes que había. Había un anuncio que me encanta de un millonario americano cuya fortuna, creo que eran varios millones de duros. Nos queda un minutito, José Luis. Estaba buscando una mujer en España, pero que tuviera título nobiliario. Y entonces ves ese anuncio y dices, es fabuloso. Entonces el detective privado realmente retrata porque justamente está trabajando con un sector de la sociedad muy importante y con empresas, es decir, que tiene las dos patas, la empresarial y la privada, y ahí puede desarrollar un montón de cosas. Pues muchísimas gracias, José Luis, por toda esta información y bueno, y es fabulosa. Podríamos estar toda la noche hablando de todo lo que... Pero ya sabes tú que... Ya sabes que me equivoqué de clase social y de país de nacimiento. Yo tendría que haber sido millonario en Nueva York Claro. al principio del siglo XX. Estamos de acuerdo. Nosotras también, ¿eh? Nosotras también. Pues José Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros este tiempo y haber contado todas estas historias. Nina Vélez Troya, gracias por tu colaboración y presentación y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Nina, y muchas gracias, José Luis. Un saludo a todos. Saludos, que vaya bien. De música y pasamos a otro registro.